La maestra Alejandra Cuyen, analista política, también saca su ábaco, y porque ella no ha llegado a la computadora todavía, saca su ábaco chino y empieza a sacar también sus propias cuentas. Alejandra, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Es porque creo fervientemente en las tecnologías ancestrales, mi querido Pepe. Bienvenidas. ¿Tú cómo estás apreciando desde tu perspectiva analítica la aceptación de López Obrador o la desaprobación, si es el caso? A ver, déjame decir dos cosas respecto a las encuestas. La primera tiene que ver con que en los últimos 3 meses no se han podido hacer evaluaciones o encuestas en vivienda. Y eso sin duda genera un sesgo en los resultados, porque tienes, digamos que los encuestados, por ejemplo, en el caso de Mitofsky, que son encuestas en redes, en internet, pues hay un proceso de, digamos, autoselección, entonces le genera un sesgo a la encuesta a una población normalmente de mayores ingresos y más urbana, más educada, etcétera, que es, yo creo, la más enojada con las políticas del presidente. Nunca una encuesta telefónica o en redes o en internet va a darte los resultados que te dan las encuestas en vivienda, pero la misma pandemia tiene, por supuesto, es prohibitivo para los encuestadores salir. Entonces, desde ahí tomemos como base que sí hay un sesgo, digamos, en contra de la popularidad del presidente. Sin embargo, Pepe, no podemos dejar de ver pues la tendencia. Trae alrededor, dependiendo de la encuesta, trae alrededor de 20 puntos de caída en los últimos 3 meses, dependiendo de qué encuesta estés viendo. Y hay, sobre todo cuando te vas a los detalles, pues hay un enojo muy, muy grande con el tema de salud, no solo por la pandemia, es algo que ya venía, recordemos el tema de los niños de cáncer, que la primera dama hoy tuvo a bien recordarnos con un muy poco grato mensaje en Twitter, pero digamos es un problema que ya venía porque desmantelaron el famoso Seguro Popular y las encuestas reflejan mucho enojo en ese sentido. El otro tema que el presidente subestima muchísimo tiene que ver con la problemática económica que se vislumbra. Y la gente ya pone a la economía como el primer problema y es ahí donde más vamos a sufrir en los próximos meses, Pepe. Incluso lo pone por encima del tema de la inseguridad. Esos son los dos grandes rubros que preocupan mayormente a la población. La inseguridad y también, por supuesto, la economía, y más en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus. Todavía falta tiempo para poder volver a medir la popularidad presidencial con base en cómo avanza el tema de la contingencia sanitaria económica. Nos dimos a la tarea de mirar un poco hacia el pasado, a otros presidentes de la República, cómo les ha ido en los primeros 2 años de haber sido electos. Y mira, al expresidente Vicente Fox, de origen panista, le fue parecido en su segundo año, después de haber sido electo, le fue parecido como le está yendo a López Obrador. Si ponemos la calificación más baja que le dan a López Obrador de 47%, bueno, Vicente Fox tuvo entre el 45 y el 50, andan, digamos, más o menos parejos. Con Felipe Calderón Hinojosa, la popularidad andaba más arriba, andaba sobre un 60%, luego de que había declarado la guerra al crimen organizado. Con Enrique Peña Nieto, la popularidad andaba muy parecida a la de Vicente Fox y a la de Andrés Manuel López Obrador, entre un 40 y un 45%, cotizándose más bien a la baja. Seguro vas a decir, bueno, ¿y qué pasó con Carlos Salinas de Gortari, que es anterior todavía? Bueno, pues Salinas de Gortari, al contrario de que el resultado de su elección fue impugnado, que fue una elección que fue legal, sí, pero careció de legitimidad como la tuvieron Fox, Calderón, Peña Nieto y desde luego López Obrador. La popularidad de Salinas de Gortari, ¿qué crees? Andaba en el andaba en el 75%, que te demuestra que Carlos Salinas de Gortari remontó la corriente, navegó contra la corriente y con aciertos logró ponerse en el ánimo popular frente a, en este caso, López Obrador y los anteriores.
Pepe, creo que hay una cosa muy importante que resaltar en este caso y tiene que ver con las expectativas del votante. Cuando los mexicanos votan con una gran expectativa de cambio, que sin duda fue el caso de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, pues también la decepción es mucho más grande. Primero porque de manera natural no hay presidente que pueda dar resultados en 15 minutos, como decía Fox, o en un sexenio, como decía López Obrador. Es decir, estas expectativas de yo voy a transformarlo todo y voy a revolucionar al mundo entero, generalmente acaban frustrando mucho a los electores, pues porque nunca van a ver los resultados que están en las promesas de campaña, menos cuando la gente viene tan decepcionada y tan enojada, como fue el caso de la elección de 2018. Pero yo le sumaría a esto una pues, grandísima capacidad de Morena, del gobierno, de la Cuarta Transformación, en destruir instituciones. Y eso, si bien no necesariamente se dan los resultados en el inmediato, y creo que eso no lo tienen del todo medidos, pues el resultado en la vida diaria, en la capacidad de consumo, en la mejoría de vida, no solo de la población de más bajos recursos, sino de la clase media, es algo que se va a ir viendo a lo largo de los próximos años, sobre todo porque se está destruyendo sin tener nada a cambio. Es, yo creo que la primera vez que nos encontramos con un gobierno que, en vez de ir transformando las instituciones, decide destruirlas a rajatabla, violentando todas las leyes, los procesos judiciales, etcétera. Entonces están en una confrontación completa, no solo con con la parte el poder económico, si lo queremos llamar así, con el mundo empresarial, que es el que genera empleo, sino también con buena parte de la población, la gente que está en los mercados, que tiene sus empresas y que está tratando de salir adelante, todos aquellos que habían llegado a una honrosa clase media y venían con una aspiración de crecimiento y que hoy todos sus sueños han quedado destruidos. Parte por el tipo de cambios de la 4T, parte por supuesto, el efecto que tendrá la pandemia y la no respuesta del gobierno, Pepe. Alejandra, muchísimas gracias por tu comentario, como siempre, valioso. Hay que notar nada más lo impresionante que es el presidente que está tan optimista, feliz con sus otros datos, Pepe. El tiempo nos dirá más cosas. Que te vaya muy bien. El tiempo nos dirá y tú ya lo comentaremos con la audiencia de Uno TV Noticias. Gracias, Ale, que te vaya muy bien, buenas noches. Cuídate. Un abrazo, Pepe. Gracias, Alejandra Cuyen.